Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21, estamos ya en el día 31 del estado de emergencia nacional y continuamos con esta cobertura en el marco del aislamiento social que acatamos todos para hacer frente al coronavirus. Y vamos a tocar una noticia internacional. Como informamos el día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los aportes de este país a la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se origina en medio de la pandemia? ¿Cuáles van a ser los efectos? Para abordar estas preguntas hemos tomado contacto vía Skype con el internacionalista Francisco Belaunde. Señor Belaunde, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, gracias. La llamada. ¿Cómo entender que se da esta medida que quita parte muy importante del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud justo en el medio de una pandemia como es la del coronavirus? Bueno, aquí hay dos partes, ¿no? Por un lado, hay la crítica a la OMS que no es totalmente infundada, ¿no? No es solamente Trump que critica a la OMS por de alguna manera haber tenido una actitud un poco condescendiente con China, ¿no? Se demoró en proclamar la pandemia, se dio a presiones de China precisamente para que digamos, no emitiera las alertas que tenía que emitir en su momento. Eso es algo que hace un mes y medio, 2 meses ya se mencionaba, ¿no? Y en general se ve que de alguna manera el director general como que tenía una actitud, como digo, un poco, no vamos a decir sumisa, pero sí un poco condescendiente con respecto a China. Había una anécdota que hace 2 años y medio, en un discurso que pronunció en Pekín, algunos periodistas después analizaron el discurso y se dieron cuenta que estaba utilizando conceptos, terminologías que eran totalmente el discurso oficial chino, ¿no? Entonces, como que hay efectivamente una actitud un poco condescendiente respecto de China, y eso es una crítica. ¿Y cómo entender, digamos, esta condescendencia de la OMS para con China? ¿A qué se debe esto? Bueno, de parte de China hay una ofensiva diplomática que también se realiza respecto de los organismos internacionales, ¿no? Y entonces eso se ve a nivel de Naciones Unidas, se ha visto ahora también respecto de la OMS, digamos, que quiere hacer que sus intereses, digamos, hacer prevalecer sus intereses. Además, China, por supuesto, es un aportante importante también de la OMS, ¿no? Pero detrás de eso hay una ofensiva de parte de China para, digamos, influir cada vez más en organismos internacionales. Esa es una parte, ¿no? Esa es una parte. ¿Este sesgo, digamos, justificaría una medida tan drástica por parte de Estados Unidos? No, de ninguna manera. Una cosa es digamos, que pueda tener algo de razón Donald Trump, ¿no? Pero la otra parte es que Donald Trump es una persona que ya ha demostrado, y prácticamente lo ha dicho, que no le gustan los organismos multilaterales. Él es una persona que tiene su lema America First, por el cual él considera que Estados Unidos no tiene por qué estar asumiendo obligaciones respecto a la comunidad internacional. No tiene por qué tener, incluso respecto, por ejemplo, de la OTAN, ¿no? En un momento, respecto a la OTAN, pues casi puso en duda prácticamente que Estados Unidos tuviera que acudir, ¿no? En defensa de algún aliado que fuera atacado, lo que significaría violar, ¿no? Incumplir el artículo 5 de la OTAN, que justamente tiene esa disposición. Entonces, para Donald Trump, primero está Estados Unidos, no tiene por qué asumir obligaciones respecto a la comunidad internacional, ¿no? Y entonces, la decisión que ha tomado se enfoca en ese contexto, además, por supuesto, de la guerra, digamos, este conflicto que tiene con China, que tiene Estados Unidos con China y que él lo toma, digamos, de manera personal prácticamente. Y también, por supuesto, que es una manera de desviar la atención respecto de las críticas de la que él es objeto en Estados Unidos por el manejo absolutamente errático, ¿no? Él ha actuado a destiempo, ¿no? No olvidemos que él en un momento minimizó la gravedad del problema. Entonces, él está en estos momentos siendo objeto de muchas críticas, y esto también es una manera, pues, de un poco de encontrar un culpable que de alguna manera haga, entre comillas, olvidar que él las propias responsabilidades, ¿no? Pero lo que está haciendo, evidentemente, es muy grave, porque entonces la OMS tiene muchos medios para actuar, sobre todo con los países más pobres, ¿no?
¿Qué tan golpe es para la Organización Mundial de la Salud esta salida de Estados Unidos? ¿Qué tan fuerte es este golpe? Mira, es fuerte por la medida que Estados Unidos es el principal contribuyente. Y entonces, si no tengo en ese momento las cifras exactas, pero creo que representan algo así, más de 300 millones de dólares, me parece, o casi 400. Y entonces, claro, en estos momentos en que faltan los recursos, ¿no? Faltan los recursos, lamentablemente, pues, digamos, es el peor momento, ¿no? Es el peor momento en plena crisis para quitarle esos medios a la OMS, ¿no? Ahora, sobre el manejo de la crisis, que como tú has señalado ha sido errático, ahí está, en Estados Unidos existe el gobierno nacional, digamos el federal, y luego están los estados, ¿no? Ahí, ¿cómo es la distribución de responsabilidades? Porque vemos que algunos estados tienen medidas mucho más drásticas, otros menos drásticas, entonces la pregunta es, ¿qué tanto realmente es responsabilidad del presidente Trump y qué tanto es atribuible a cada estado y sus gobernadores? Bueno, obviamente quien tome el liderazgo ahí es el propio presidente, ¿no? El que tiene que, digamos, las primeras medidas las toma él, y además el hecho de que el propio presidente esté, digamos, minimizando el problema, no ayuda tampoco a autoridades locales o del Estado, ¿no? Que quieren tomar medidas, digamos, medidas, como las cuarentenas, por ejemplo, porque evidentemente eso incita también, pues, ¿cómo se llama? A que la gente no respete las medidas, ¿no? Entonces, es muy importante, es un poco lo que está pasando en Brasil, aunque en Brasil es mucho más grave, ¿no? Es muy importante que el presidente del país esté alineado con las demás autoridades, porque si hay una desconexión, entonces mucha gente simplemente no respeta las disposiciones que adoptan los gobernadores regionales. Ahora, respecto a esto de las competencias, el presidente Trump dijo en un momento dado que él tenía la autoridad máxima, ¿no? Y que si él decidía que se reabrían, digamos, los negocios, en fin, y se acababa con las cuarentenas, pues los gobernadores tenían que obedecer. Le preguntaron al presidente Trump, ¿y qué disposición constitucional dice eso? No contestó, por supuesto. Ha tenido que retroceder porque los gobernadores le dijeron, no señor, o sea, lo ha dicho el propio Cuomo de Nueva York, ¿no? Si él me dice que yo tengo que, digamos, terminar con la cuarentena, pues si yo considero que no, los especialistas me dicen que no, pues no lo voy a hacer, así es simple. Entonces quedó totalmente descolocado, ¿no? Ahora, este manejo de esta crisis, ¿cómo afecta a la imagen del presidente Trump, sobre todo de cara a las elecciones? En noviembre, todo indica que las elecciones continúan su curso, no se van a suspender. ¿Este manejo de alguna manera afecta su posición para la reelección? Mira, curiosamente, a pesar de todo lo que ha estado pasando, la popularidad de Donald Trump comenzó a subir, ¿no? En los últimos, hasta hace unas semanas, 2, 3 semanas, claro, porque además él tiene su electorado que le es fiel y él puede hacer cualquier barbaridad, ¿no? Y simplemente van a estar con él, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo había otros sectores que de alguna manera comenzaban a, no sé, sentir que en todo caso era el que estaba a cargo y que había que respaldarlo, una cosa por el estilo, ¿no? Es verdad que muchas veces las crisis favorecen a los gobernantes, ¿no? Claro, en la medida en que manejen bien las cosas, ¿no? Donald Trump evidentemente no está totalmente errático, pero en fin, está tan polarizado allá en Estados Unidos que sus seguidores pues se mantienen ahí trejos detrás de él, ¿no? Sí se ha notado, según un artículo que leí precisamente ayer en el New York Times, donde aparentemente en las últimas 2 semanas sí como que está poco a poco está afectándole digamos, estas críticas que está recibiendo, ¿no? Además estos pleitos que él tiene permanentemente con periodistas, en fin, entonces, eso sí, aparentemente, según el estudio hecho por este periodista del New York Times, sí estaría bajando. Ahora, de aquí a la elección de noviembre falta mucho, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si la economía finalmente comienza a restablecerse, por decir, en septiembre o agosto, septiembre? Entonces, es muy pronto en realidad para decir que esto podría afectarlo, ¿no? Ahora, finalmente,
Francisco, ¿cuál es realmente la utilidad de un organismo como la OMS, ¿no? Porque hay mucha gente que dice realmente estos organismos hubieran bien habido prevenir una pandemia de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué tanto poder efectivo tiene una multilateral como la OMS y qué tan relevante es en el contexto de una crisis como la actual? Mira, yo creo que un organismo como la OMS es importante en particular para los países más débiles, ¿no? Es un organismo que coordina acciones, que puede mandar expertos. Evidentemente, los países más ricos eventualmente pueden prescindir de la OMS, pero los países más pobres no, ¿no? Justamente de eso se trata el multilateralismo. Muchas veces sirve precisamente para en muchos casos también que los países más pobres sean, reciban los recursos, los apoyos que son necesarios, ¿no? Entonces, sí, eventualmente Estados Unidos, Alemania podrían prescindir de la OMS, pero sí es importante para países más débiles, ¿no? De acuerdo. Francisco, muy agradecido por tu tiempo, ha sido muy claro. Encantado, Joaquín. Muy amable, gracias. Bien, era Francisco Belaúnde, internacionalista, analizando la decisión del gobierno de Donald Trump de retirar el apoyo financiero a la Organización Mundial de la Salud. Esto se da en medio de la pandemia por el COVID-19 y va a afectar de manera seria a este organismo multilateral, ya que Estados Unidos es el principal contribuyente de fondos con 400 millones al año, nada menos. Un golpe fuerte al multilateralismo. Bien, hacemos un corte y regresamos en cualquier momento. En este día número 31 se cumple el primer mes del estado de emergencia nacional para hacer frente al coronavirus. Por favor, quédese en casa. Con permiso.